¿Alguna vez te has preguntado por qué tu dinero cada vez vale menos y por qué el gobierno cada vez tiene mayor poder económico? Esto es una treta de la inflación. Uno de los términos más buscados en Internet es precisamente inflación. De hecho, los datos macroeconómicos nos dicen que la inflación en países latinoamericanos como Colombia rondará el 5% este año. Por su parte, en Argentina, el gobierno lo fijó en más del 50%. Sorprendente, ¿cierto? En cuanto a los Estados Unidos, este número está por encima del 5%, un número que no ocurría hace muchos años y que los estadounidenses no estaban acostumbrados a ver, mientras que en países como México se espera que sea en una media del 6%. Sin embargo, cuando se habla de inflación, no solo se habla de problemas económicos, sino que también existe el otro lado de la moneda, una forma de ver la inflación que casi nadie conoce, y es que, aunque sabemos que golpea fuertemente el bolsillo de más de uno, de la misma forma lo hace beneficiando a muchas personas. A continuación, veremos cómo funciona todo esto. Hola, ¿cómo estás, querido espectador? En esta ocasión hablaremos sobre un tema que a más de uno le despierta la curiosidad, la inflación. Y te preguntarás, ¿a quién podría beneficiar la inflación? Bien, hablar de la inflación es algo complicado porque hay muchas incertidumbres en ella. De hecho, los poderosos quieren que así sea. Nos hemos acostumbrado, en otras palabras, a la subida constante de los precios, pero nunca nos preguntamos por qué, ni cómo o quién se beneficia de la inflación. Y por el otro lado, quién sale perdiendo, debido a que, como toda ley, existen dos caras de la moneda. ¿Y de qué lado estás tú? Aquí te ayudaremos a entenderlo y sobre todo, para que puedas hacer algo al respecto. Si es primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido. Ahora sí, comencemos. En primer lugar, cabe aclarar que el nivel de precios en un país está determinado por la cantidad de bienes y servicios producidos y el dinero disponible que él posee. Es fácil. Cuanto más dinero, más altos los precios. Cuando el dinero escasea, los precios tienden a caer. Así, cuando los bienes y servicios son abundantes, los precios tienden a caer, y cuando los bienes y servicios escasean, los precios suben. Es muy importante entender esto. Y esto va en contra de la mayor parte de lo que nos dicen los medios, sobre todo cuando se nos dice que hay inflación debido al crecimiento económico. ¿A quién se le ocurre creer eso? Esto es un conflicto en sí mismo. Cuando hay crecimiento económico, también hay bienes y servicios disponibles para consumo. Pero, ¿cómo pueden subir los precios en tal situación? Sencillamente porque el dinero ha aumentado en cantidad. En segundo lugar, la riqueza no se mide en dinero. El dinero solo no vale nada si no puedes comprar nada con él. El dinero es solo una parte de la ecuación. Si tu riqueza aumenta un 5%, pero tus gastos de vida aumentan un 10%, no eres rico. De hecho, eres pobre. Del mismo modo, subir el salario mínimo al mismo tiempo que la inflación puede hacer que el salario mínimo termine siendo más bajo, si lo medimos en términos económicos y no financieros. El siguiente punto que es meritorio aclarar es que debes entender que el dinero pierde valor a través del tiempo. Escuchaste bien, pierde valor. Por eso es sumamente importante saber qué hacer con él cuando está en tus manos. ¿Ya entendiste el punto? Y seguramente ahora te estarás preguntando quiénes son los beneficiados directos de la inflación, así que vamos a lo que vinimos. El principal beneficiario de la inflación es el gobierno. Así es, lo interesante es que también son la causa de la misma, directa o indirectamente. Y por mucho que los políticos se tiren de los pelos frente a las cámaras, lo cierto es que aman la inflación. La inflación es buena para el gobierno por dos razones diferentes: la deuda y los ingresos fiscales. Ya habíamos dejado claros que, con la inflación, el valor del dinero disminuye con el tiempo y con ello el costo del crédito. Por lo tanto, para aquellos que tienen muchas deudas, el financiamiento es una forma de reducir esta carga sin pagar ninguna deuda. Si pudiéramos encontrar a los representantes más endeudados de la historia humana, concluiríamos que constituyen la mayoría de los gobiernos occidentales en la actualidad. Esto es solo un ejemplo de cómo no se debe manejar el dinero. Sus deudas son tan grandes que son prácticamente imposibles de pagar, así que su única esperanza es imprimir dinero y más dinero para poder expandirse y, si hablamos de economía, lo que dejará prácticamente sin valor esas deudas.
Al mismo tiempo, los gobiernos se benefician enormemente del aumento de los precios porque sus ingresos fiscales aumentan con él. Míralo de esta forma. Cada vez que compramos algo, pagamos el IVA, ¿cierto? Cuando los precios suben, pagamos más IVA. Lo mismo ocurre si suben nuestros salarios para cubrir la inflación. Pagaremos más en nuestros impuestos sobre la renta. Y si el precio de nuestras inversiones sube, aunque ese valor real haya bajado, tendremos que pagar impuestos. Se mire como se mire, el gobierno siempre gana. El segundo eslabón de personas que más puede beneficiarse de la inflación es el grupo de los ricos y los endeudados. ¿Te escuchaste bien? Es claro que si tienen un préstamo y a la vez una buena situación es porque ese préstamo se usó para pagar dinero real y no se usa. Básicamente estamos hablando de aquellos que compraron bienes raíces y tienen una hipoteca. Debido a la política financiera de los grandes bancos, las tasas hipotecarias suelen ser ridículas. Bien lo dice Robert Kiyosaki en sus famosos libros Padre Rico, Padre Pobre, con los que se hizo mundialmente conocido, en donde menciona que es mejor tener una deuda buena. Te pondré un ejemplo. Imagina que compraste una casa por $100,000, de los cuales $80,000 fueron financiados con un crédito hipotecario, por el cual deberás pagar una tasa fija del 1% de interés efectivo anual. Con el paso del tiempo, esta misma casa se revaloriza debido a la inflación y ya no vale $100,000 sino $200,000. Ahí ya habrás ganado $100,000, es decir, un 100% de ganancia, y tú solo seguirás pagando 1% de interés por el mismo activo. ¿Entiendes dónde está el truco? Es por esto que comprar una casa de esta forma suele ser más barato que alquilarla. Por otro lado, y al mismo tiempo, este aumento de precios aumentará los ingresos de estas personas y los ingresos que reciben de sus salarios, si los tienen, facilitando el pago de las facturas. Hablaremos del tercer grupo de beneficiados, pero antes retomaremos el punto anterior. Hablamos de aquellos que gozan de buen crédito y buena situación financiera. ¿Recuerdas las hipotecas? Pues bien, una parte importante de este tipo de personas son los inversores inmobiliarios. De hecho, la inflación interesa más a estas personas del grupo 3 que a los propios políticos. Recordemos que a ellos también les beneficia. Ellos son los inversores inmobiliarios. Suelen financiar la mayor parte de sus compras con una hipoteca. El dinero que obtienen del alquiler de estas casas es para pagar la hipoteca y otras cosas relacionadas con la casa, así como para ayudar a los propietarios con beneficios si hay dinero sobrante. De esta forma, si hay inflación, como usualmente suele suceder, la renta también subirá, pero la hipoteca permanecerá fija. Esto significa que la cantidad que le queda a los propietarios aumentará por sí sola. Por tanto, el valor de las hipotecas caerá en términos reales, mientras que el valor específico de la vivienda subirá, por lo que este incremento supondrá un completo beneficio para el inversor inmobiliario inteligente. Bueno, mucho tecnicismo. Vayamos con el mismo ejemplo que te di hace un momento. La casa que compraste con una tasa de interés del 1% te dejó una cuota mensual de $800 que debes pagar de hipoteca, pero tú la alquilas por $1,400. ¿Alcanzas a ver cómo pagas los $800 de hipoteca y te quedan $600 de beneficio para ti? Eso significa que este activo se está pagando solo al mismo tiempo que gana valor. Si la inflación llegase a subir, la renta también sube y ya no cobras $1,400 sino $1,800, por lo que seguirás pagando $800 de hipoteca y ahora te quedarán $1,000 de beneficio. Ahora ya sabes, si tienes la certeza de que la inflación será alta, puedes obtener un crédito barato y adquirir una propiedad. Invertir en bienes raíces puede generarte muchas ganancias. Apartando todo esto, hay una realidad que es innegable, y es que sabemos que no todas las personas que están mirando este video tienen $100,000 para comprarse una casa y protegerse de la inflación. Por ello, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿en qué se puede invertir para protegerse de la inflación? Los expertos dicen que algunas acciones pueden ser buena protección contra el aumento de los precios. Este ha sido el caso con las empresas tecnológicas que pudieron trasladar el costo a sus clientes finales. Algunas empresas, particularmente en el sector de la energía, pueden pasar los costos a sus clientes o beneficiarse de precios más altos para otros recursos como el petróleo. En el mundo coloquial se le conoce como pasar la papa caliente a alguien más. Por otro lado, muchos ven en el Bitcoin una solución importante a la inflación, y es que cabe resaltar que Bitcoin es de naturaleza deflacionaria, ya que tiene un suministro limitado de 21 millones de Bitcoins, lo que en parte ha provocado que aumente su valor en el tiempo desde su creación. Otros especialistas llegan a la conclusión de que invertir en acciones bursátiles también es otra buena opción. Y tal como lo dice el gurú de las inversiones, Warren Buffett, es mejor dejar esa clase de inversiones a largo plazo, ya que los dividendos generalmente superan a la inflación por mucho. Existen muchas formas de invertir, pero eso lo dejaremos para un nuevo contenido.
Y bien, te estarás preguntando quiénes son los que pierden en este juego de la inflación. Para que la ecuación de la inflación sea válida, ambos extremos de la misma deben ser equitativos. Simples matemáticas, uno gana, el otro pierde, ¿cierto? Pero no siempre es así, aunque vaya que sí es fácil de entender que la gran mayoría sale perdiendo, puesto que el gobierno tiene mayor peso en esta ecuación. Pero eso lo puedes evitar si usas inteligentemente tu dinero. Para ello debes comprender en qué lado te encuentras y así poder hacer algo al respecto. Veamos quiénes son los que salen perdiendo. En primer lugar se encuentran los ahorradores, que ven cómo su dinero pierde valor año tras año en una cuenta bancaria tradicional. En segundo lugar, los prestamistas, ya que cuando les sea devuelto su dinero, este también valdrá menos. Por eso es importante para ellos protegerse con una tasa de interés importante. En tercer lugar se encuentra el grueso de la población, los trabajadores y los pensionados, ya que los salarios así como las pensiones suelen subir a un ritmo menos acelerado que la propia inflación. Es inteligente el gobierno, ¿cierto? Pararemos ahí, ya que la lista es larga, pero no menos importante. En el futuro subiremos cápsulas para saber qué hacer con tu capital y no fallar en el intento. En conclusión, para nadie es un secreto que la inflación tiene muchísimos más puntos en contra que a favor. Es claro que nadie quiere pasar por un periodo inflacionario agresivo. Sin embargo, no es cierto que la inflación solo trae consecuencias a todos, ya que quedó demostrado en este contenido que sí hay personas que las aprovechan, sean inversores, sean personas con deudas o sea el mismísimo gobierno, que una vez más quedó demostrado que es el gran beneficiado de las grandes inflaciones. Pero no te quedes atrás. Ahora tienes algunas herramientas más en tu haber para poder combatir al enemigo de la inflación, el conocimiento. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. Tu opinión es la más importante. Arrivederci.